Bueno, continuamos acá en Vladimir Laguna con el diputado Luis Florido, de la Mesa de la Unidad Democrática del Partido Voluntad Popular. Estábamos hablando un poco sobre esta llamada toma de Venezuela. Hay mucha preocupación con la posibilidad de que se generen allí situaciones de violencia. Nuestra etiqueta, controversia a la una. Tengo un problema aquí que no me están cargando los tweets, pero controversia a la una es nuestra. Ahora sí. Ya vamos a ir a las preguntas, ¿no? Bueno, yo creo que no hay que confundir la firmeza con las intenciones de que sea una manifestación violenta. Yo creo que tiene que ser una manifestación firme, donde los venezolanos le digamos al gobierno que no estamos dispuestos a calarnos, de que ellos jueguen con la Constitución, que la desconozcan, que la interpreten a gusto, incluso que vulneren a la voluntad popular. Mira, ¿ustedes van a buscar a destituir al presidente Maduro por la vía de la Asamblea? Bueno, nosotros mañana comenzamos un proceso en el cual vamos a evaluar la constitucionalidad, en este caso, de la permanencia de Nicolás Maduro en el poder. Y es un tema en el cual nosotros tenemos derecho porque la Asamblea Nacional tiene el deber de ser ejecutora del artículo 333 de la Constitución, que es la restitución de la Constitución. Y es por ello que nosotros vamos a ver las distintas opciones. Además, el presidente Maduro tiene un problema de que no ha todavía aclarado el tema de su nacionalidad, por ejemplo, y el desempeño, que es muy importante, Vladimir. Cuando en un país están muriendo los niños por falta de alimentos y medicamentos, cuando a los ancianos no les llegan sus medicinas, cuando el país está en un proceso hiperinflacionario en el cual no hay dinero, pues entonces nosotros tenemos que avanzar en ese sentido. Participación de la audiencia a través de la etiqueta controversia a la una. ¿Hasta cuándo vamos a seguir pasivos con estos violentos? ¿Qué acciones penales van a tomar ustedes ante esto? Te agradezco respuestas breves, Luis. Sí, nosotros vamos a tomar unas acciones internacionales y por supuesto después, cuando en Venezuela haya justicia, también tomaremos acciones penales en nuestro país, que por lo pronto la justicia en Venezuela está absolutamente negada y por eso vamos al fuero internacional. Wilmer Melo, dile al diputado que es necesario cumplir la normativa cuando se pide un derecho. La MUD hizo trampa y quieren que la acepten. Bueno, te lo respondo sencillo a la persona que está hablando de esto. Aquellas firmas que el gobierno le vio dudas, sencillamente no las validó. Entonces usted no puede infringir los derechos de todos por unas firmas que el gobierno objetó. Esas firmas no están contabilizadas dentro de las casi medio millón de firmas que fueron validadas. Ajá. Para la oposición, el plan para salir de la crisis es salir de Maduro. Concretamente, ¿qué viene después? Dice Robespierre. Salir de la crisis es mucho más allá de salir de Maduro, y coincido. La salida de Nicolás Maduro del poder, que debe salirse de Maduro y debe salirse bien, Vladimir. Esto no es salir por salir, sino hacerlo bien para construir un país donde todos los derechos sean para todas las personas, un país donde todos podamos soñar con que en los hospitales nos atiendan, con que tengamos autopistas adecuadas, que tengamos alimentos, que tengamos medicamentos, que sea un país de derecho, donde tú puedas desarrollar tus aspiraciones y que solo tu mente sea la que pueda delimitarte, pero más nada, que tú puedas desarrollar tus derechos. Aquí dice, Darby Centeno dice, no son acontecimientos políticos, es una salvajada lo que hicieron al hemiciclo, no puede ser tolerado ni por gobierno ni oposición. Bueno, y así lo vimos, y yo rescato, reitero, yo rescato la defensa que hicimos tanto los parlamentarios de la unidad como también la mayoría de los parlamentarios del gobierno, que yo mismo los vi llamando la atención de varios que estaban incluso lanzando cosas desde el balcón a los miembros de la unidad. María Castro, ¿cómo entraron las personas que violentaron la asamblea el día de ayer? ¿La Guardia se hizo la vista gorda? ¿Hasta cuándo? Bueno, la Guardia Nacional se apartó por órdenes superiores. Yo creo que aquí el ministro Reverol debería responder, porque la función de la Guardia Nacional es resguardar a una institución, no es a mí. No es al presidente de la Asamblea, es una institución que es el Parlamento venezolano. Gracias a Dios que no pasó de ahí. Gracias a Dios que no pasó, Gracias no pasó de ahí, sido una tragedia, pero yo hago un llamado en esto a la Fuerza Armada Nacional. ¿Cuál es la Venezuela en la cual ustedes están pensando? El hecho de que ustedes hayan abandonado el resguardo del Parlamento, yo creo que es muy grave. Y yo creo que en esto, yo reitero, las responsabilidades son personales, no le atribuyamos a que nos dieron órdenes superiores. La gente que se veía, dice Erickson, que se veía en los videos son gente violenta, que tiene odio por sus propios hermanos venezolanos. Mari Prieto dice, con unidad, fe, fuerza lograremos la justicia y la paz que necesitamos para que Venezuela progrese. José Márquez, pregúntale si tienen pruebas de que Maduro no es venezolano o es colombiano, dice aquí José Márquez. Bueno, eso va a ser parte del debate de mañana, yo no quiero adelantarme, pero sí, por lo que estuvimos analizando ayer en la presidencia del Parlamento, sí hay algunos elementos que generan bastantes dudas sobre esta materia.
Vladimir, ¿qué opinas tú de la dictadura brasileña y la que vivimos este año 2016? Responde, por favor. Les recomiendo que se lean mi artículo que va a ser publicado dentro de un rato en la página de Globovisión, que se llama Lecciones de Democracia. Se lo recomiendo para que lean mi opinión sobre este tema. Richard Ríos, Venezuela se merece una rápida solución a todos sus problemas, pero la justicia está de un solo lado. Daniel González. Perdón, yo creo, y yo tengo una corrección ahí, yo creo que no hay justicia, ni para unos ni para otros, porque cuando a ti te niegan la justicia a un solo sector del país, tarde o temprano esa justicia viene contra ti. Víctor Jaén Navas dice, se necesita la contundencia y gallardía del 23 de enero del 58, pero la sumisión actual no lo permitirá. Y dice Daniel González, pregúntale a tu invitado si el gobierno se rige por otra constitución o por la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lo primero es que aquí no hay sumisión de ninguna especie. Y lo segundo, yo creo que esa es una pregunta que hay que hacerle al gobierno, ¿qué constitución están leyendo ellos? No preguntas nada de eso porque eres parte del fraude, eres un fraude político, le mientes al pueblo, me dicen a mí, me imagino. Así como el PSUV tomó la Asamblea Nacional ayer, ¿por qué la muy del pueblo no vamos y tomamos Miraflores? Imagínense, bueno, este tipo de mensajes. Yo no estoy de acuerdo ni con una cosa ni con la otra. Antonio Padrín, no sé qué dices tú, pero yo... No, yo creo que en Venezuela no puede haber ningún espacio vetado, pero creo que todo se puede hacer, cualquier reclamo, los venezolanos tenemos que hacerlo, pero tenemos que hacer cualquier reclamo en paz. Instagram. Con respeto a los demás. Como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Doribel 05 ha comentado, ¿por qué no demandan a Jorge Rodríguez? Él fue uno de los culpables, dice ella. ¿Por qué esperaban que anularan el referendo para entonces hablar de la nacionalidad del presidente? No, perdón, eso se formó una comisión desde el mes de febrero que encabeza la diputada Denny Fernández y ha venido avanzando en esta materia. Ayer ella hizo la presentación y ahora esperemos el informe conclusivo que se dará a partir del día de mañana. El gobierno no la defraude, ellos mismos fueron los que metieron esa firma chimba, dice BPM. Elisa 2801, ¿hasta cuándo la MUD demuestra que les importa algo más que sus propios intereses? No convencen a nadie. Yo creo que ese tipo de maltratos con la Mesa de la Unidad Democrática yo no lo comparto. Esta es la misma Mesa de la Unidad Democrática que demostró que tiene la capacidad de ponerse de acuerdo, de tener 167 candidatos principales y 167 suplentes juntos y logramos una gran victoria el pasado 6 de diciembre. Y hemos asumido una lucha por la defensa de los derechos de los venezolanos, del Parlamento, y yo soy parte de la MUD. Y todos los partidos somos parte de la MUD y yo le pido a los venezolanos que le demos la confianza a la Mesa de la Unidad Democrática en esta conducción política de esta crisis que tenemos. Y entiendo la desesperación de muchos, pero con desesperación no se logra nada. Hay que tener cabeza fría y corazón caliente. Yajaira Valdivia, si se colocara un carómetro, tu cara habla de molestia o estás disgustado. Es contigo, Vladimir. Bueno, yo no estoy haciendo fiesta con la situación que tenemos en Venezuela, sí, por Dios. Sí, José Gregorio Naveda, ¿por qué el chavismo entra al palacio sin que los guardias los detengan y cada vez que la oposición sale a marchar les trancan todo, José Gregorio Naveda? Hay que preguntarle a la Guardia Nacional y sobre todo al ministro Reverol. Douglas Márquez, perdón, para decir al gobierno dónde miente, el pueblo lo sabe, por eso no se miden, para que vean que el pueblo sabe todo. ¿Por qué esperar hasta mañana para la institución? Actúen ya en caliente y mañana veremos, dice Nicolás Galindo. Bueno. Mañana comienza un proceso, no es el último día del proceso, comienza un proceso que creo que va a ser muy importante para los venezolanos, de un debate profundo, de un debate serio, que el Parlamento venezolano asume con mucha fuerza, con mucho coraje y también con mucho ánimo. Yo le pido también a los venezolanos, y sobre todo a los que viven en Caracas y Miranda, que acompañen a los diputados en la Asamblea Nacional el día de mañana, que estén en los alrededores del Parlamento. Dice aquí una persona en Instagram, dice Farfán Franklin, el gobierno en vez de demandar en vez de mandar a invadir las instalaciones de la Asamblea Nacional, no ve las necesidades del pueblo, agua, luz, comida, seguridad, salud. ¿Por qué si los poderes públicos desobedecen al pueblo y la Constitución, por qué no ser desobedientes nosotros y llamar a la desobediencia pública? Dice Víctor José Rangel. Bueno, nosotros hemos hablado incluso de la obediencia constitucional. Yo obedezco la Constitución. Obedecer la Constitución me obliga a restituir la Constitución. Por eso el artículo 333 es tan importante. Y ayer se leyó el artículo 350 de la Constitución, que también es parte de, pero no es el único artículo. Entonces aquí es un compendio de acciones desde el punto de vista institucional, acciones de calle, pero también tiene que haber un proceso. Yo sí lo quiero decir claro aquí, Vladimir. Yo creo que nosotros, más que diálogo, aquí tiene que haber un proceso claro, transparente, abierto de cara al país de negociación política, porque esto no puede seguir así. Claro, es que el diálogo es quizá la primera fase de una negociación política. Exactamente. Diálogo sin negociación política no tiene sentido. Yo lo que digo es que esto no puede seguir así. Los venezolanos no estamos dispuestos a calarnos que nos instalen en Venezuela una dictadura, que en este momento está instalada. Nosotros queremos desarticular eso.
Ahora, pero queremos desarticularlo con toda la fuerza de las acciones, pero también con la posibilidad de que haya un espacio de encuentro. Maestro Galeano, la Guardia Nacional está reprimiendo a estudiantes de la UCB que protestan, pero ayer dejaron que entraran grupos violentos a destrozar la Asamblea Nacional. Bueno, y a la UCB también han entrado muchas veces a destrozar, es decir, es una cultura, es una forma de actuar. Quiero que todo, dice Carlos Díaz, que todo sea como antes, que pueda comprarme aunque sea un televisor con el sueldo que ya ni alcanza para comer. Yo creo que hay que pensar en que todo sea incluso hasta mejor que antes, que tengamos un país de verdad donde todos los derechos sean para todos. Aquí dice Jorge Seguro, pregúntale al invitado si no hay que llamar las cosas por su nombre, un modelo donde no hay separación de poderes, donde hay persecución política, donde no se respeta el hilo constitucional, donde no hay libertad en los medios de comunicación del Estado. ¿Cómo se llama ese régimen? Dictadura. Dictadura, dice. Tal cual, lo comparto, y así lo hemos dicho desde la Asamblea Nacional, y ayer lo dijimos, se rompió el hilo constitucional, y una ruptura del orden constitucional es que tú pasas de una democracia a una dictadura. Bueno, te agradezco mucho, Luis. No, gracias, Pedro. Muchas gracias. Gracias, Luis Florido, diputado del Partido Voluntad Popular. Nuestra etiqueta, controversia a la una. Y hablando de controversia, pues ahora viene Alberto Aranguibel, que controversial es. Nuestras redes sociales, @Vladimir a la una, _GB, tanto en Twitter como en Instagram. Y si quieren escribirnos al Facebook, Vladimir Villegas, _periodista. Ya regresamos. Recuerden que en Globovisión nos vemos todos.